Como les anticipé antes del cambio, tenemos en línea a Lina Paulino, periodista, psicóloga, así que vamos a conversar con ella sobre un caso, repito, que ha estremecido, ha conmovido a la sociedad dominicana. Lina, mi saludo y agradecido por haber atendido nuestra invitación de participar aquí en Propuesta de la Noche. ¿Qué tal? Buenas noches, Manuel Jiménez, amigo y colega. Gracias por la invitación. De verdad, para mí también fue de mucha satisfacción poder compartir y aportar un poco a todo esto que se está desarrollando en los medios de comunicación en los actuales momentos. Sí, me llamó la atención un artículo que escribiste para el diario La Propuesta Digital, en la que analiza desde el punto de vista profesional, como psicóloga, este hecho de la joven Esmeralda Richier, que muere en Higüey a consecuencia de haberse provocado un aborto, quererse inducir un aborto. Entonces, uno analizando este tema, uno ve, por ejemplo, cómo han cambiado los paradigmas, esta inversión de valores que afecta a la sociedad dominicana. Pero ¿cómo explicar este hecho, Lina? Sí, en realidad el artículo sale desde como una forma de indignación al ver yo cuando me levanto y comienzo a ver todas estas informaciones y comienzo a ver a comunicadores haciendo juicios tajantes, poco compasivos de hecho, asegurando situaciones familiares que desconocen solamente con la información del hecho y culpando de una manera drástica a los padres por el comportamiento de la hija. Yo comienzo a analizar y veo que muchos, de hecho, comienzan a presentarse ellos como buenos padres, comienzan a ofrecer manera de comportarse a los padres, de conducta que deben asumir, como si fuera un libro que diga esta es la forma exacta y correcta y que resulta para todas las familias. Yo entiendo, y es desde ahí que parte el artículo, que los comunicadores, al no tener en algunos temas conocimientos profesionales en el área, deberíamos manejar esos temas con un poquito más de cuidado. O sea, no podemos estar a la ligera diciendo, de hecho, escuché a algunos comunicadores decir de una manera fuerte de que los padres deberían estar presos. O sea, yo digo, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿cómo ellos conocen la dinámica familiar de esa familia para emitir esos juicios tan duros? ¿Se escucha? Sí, sí. Manuel. Bien, la idea tuya, pero desde la perspectiva de la psicología, ¿cómo se puede observar el trauma que ya se provoca con esta muerte? Digo, el trauma en la propia familia de ambos, porque no es simplemente la de los padres de la joven. Hay que ver también desde la otra cara. Exacto. Antes de emitir un juicio, lo que se debe tomar en cuenta precisamente es eso que dices. El trauma que afecta a esa familia. Antes de señalarlo como culpable por la actuación o la conducta de su hija, se debe tomar en cuenta que esta familia está pasando por un proceso que ya sea que como padres tuvieran cierta responsabilidad o un mal manejo en la conducta de la muchacha, no por eso lo hace cómplice ni culpable de una situación, porque yo me pregunto, ¿iban a querer esos padres que le pasara eso a su hija? Entonces, ellos están pasando por un trauma. ¿Y qué pasa con las familias? Que no podemos analizarla de una forma particular, por un hecho particular, sino que debemos mirar este caso como una problemática social. Yo no te puedo decir, y para mí sería un poco irresponsable decir, a esa familia lo que le faltó fue esto, lo que ellos debieron hacer fue esto, ellos debieron decirle a la niña. O sea, yo no puedo, sin conocer el trasfondo o el fondo del comportamiento familiar de todos los integrantes de la familia, cómo era su convivencia, y partir ahí para decir que eso está pasando en toda la familia por esto y por esto. Entonces sí se debe hacer un análisis social de lo que está pasando
pasando, y en este caso me refiero a la República Dominicana, porque este no es un caso aislado, está pasando, este salió a la luz pública, pero esos casos como esos están pasando a diario y no se está tomando en cuenta a nivel social, a nivel de política, de hecho gubernamental, de Estado, que den al traste con esta descomposición social que se está mirando hoy en día. Entonces, estos casos lo que deben llamar es a reflexión, tanto a la reflexión familiar, para yo analizar yo, mi condición en mi seno familiar, en mis hijos, en todo lo que significa, ¿verdad? Porque no está la familia nuclear, que es lo que están adentro de la casa, pero hay más que influye en ese ambiente familiar. Sí. Y la sociedad también juega una parte importante, y hoy más que nunca, en el comportamiento de los hijos, que están siendo muy influenciados por lo que se está viviendo allá afuera. Estoy de acuerdo contigo de que no se trata de un hecho aislado. De hecho, somos uno de los países con mayor número de adolescentes embarazadas. Es decir, son situaciones que se repiten. Esta realmente ha conmovido a la sociedad dominicana. Ahora bien, ¿qué hacer desde el punto, cuál es tu recomendación desde el punto como profesional de la psicología? ¿Qué hacer para prevenir la repetición de estos casos? Sobre todo porque encontramos que en las escuelas no se da la educación sexual. Hay, por ejemplo, quienes se oponen a que en las escuelas bueno, se repartan métodos anticonceptivos, pero hay una realidad que está ahí, que está viviente. Sí, ¿qué se puede hacer? Mira, en este caso, y en el caso de los adolescentes en especial, el adolescente está en un proceso de formación de su identidad. Por eso se le dice adolescente. Todavía hay muchas capacidades, de hecho, cerebrales, como las facultades ejecutivas, que no se han desarrollado bien. O sea, con los adolescentes hay que tener mucho cuidado a la hora de enseñarle y cómo enseñarle. Ahora, ¿qué está pasando? Que la escuela no está preparada, los profesores no están preparados para dar una educación como esa, ni moral, ni sexual. Casi ningún profesor solamente da su materia y no se preocupa por el destino de los muchachos. Los padres también, ante una sociedad exigente, se han descuidado porque se han hecho más que padres, proveedores. O sea, están padre y madre trabajando y muchos se descuidan de la atención especial o el tiempo de calidad que deben brindar a sus hijos. Se habla mucho de que los padres deben estar pendientes, que si los celulares, que si la computadora, pero no nos hemos dado cuenta que la mayoría de los padres que somos de otra generación desconocen el uso de los medios electrónicos, que los muchachos no llevan la milla. Entonces, ¿cómo reviso yo la computadora de mi hijo a ver qué está mirando cuando yo no sé usarla? Entonces, cada padre lo que debe es hacer, cuando yo me interesa tener una familia sana, pues preocuparme por suministrar primero, que son quizás cosas estándar que se deben hacer en la familia para garantizar un poquito una paternidad responsable, una crianza saludable, que es brindar amor, que es brindar confianza, que es brindar atención, que es estar pendiente a las necesidades, no solamente física, o sea, yo necesito tal cosa, sino principalmente a las necesidades emocionales que tienen nuestros niños y nuestros adolescentes. Porque se habla mucho de la inteligencia, se habla mucho en la escuela de pasar la materia, de ser inteligente de manera intelectual, ¿verdad? Pero, ¿dónde está la inteligencia emocional? Es lo que está fallando hoy en día. No estamos regulando nuestras emociones. Estamos actuando simplemente a como nos dé el impulso. Estamos actuando instintivamente y eso se produce dentro de los hogares y se refleja también en la calle, o sea, en la sociedad. Y yo creo que ya como
como yo te decía, como sociedad y como política de Estado, se debe comenzar a ver otra forma de enseñanza también en las escuelas y comenzar a promocionar todo ese tipo de ayuda emocional que necesita el ser humano para crecer. Bueno, muchísimas gracias, Lina Paulino, periodista, psicóloga, por esa opinión muy profesional sobre este caso que, vuelvo y repito, conmueve a la sociedad dominicana. Lina, muy agradecido de tu colaboración aquí en Propuesta de la Noche. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno.